Lorenzo nos sugirió estar estudiando la carta del apóstol Pedro. ¿Es así? Bueno, no sé cómo andan con ese estudio, pero yo quería compartir algo que desde comienzos de estudiar esta carta, y no hablo de esta semana, hablo hace muchas décadas atrás, me resultaba, siendo sincero, un poco molesto leer algo acá con lo que arranca el apóstol Pedro, y es el saludo hacia quienes va dirigido. Le digo porque en el Antiguo Testamento había muchos que se decían a sí mismos ser profetas, ¿no? Y la palabra de Dios reprende, dice, y quien tuviere la presunción, es decir, hablando en términos criollos para nuestro día, quien se creyera que esta cosa o tal otra. Y como le comenté en algún momento acerca del propio Moisés, que yo, malentendiendo lo que Moisés se refería cuando dijo Dios le va a levantar a un varón profeta como yo, a él oiréis, haciendo referencia a Jesucristo, y que no se estaba comparando en su ministerio con Jesucristo, sino en la labor para la cual Dios lo había llamado, que era rescatar de la esclavitud de Egipto al pueblo y conducirlo a la tierra prometida, y esa función viene a ser Jesús para sacarnos de la vida de pecado y conducirnos allí a aguas nuevas, a pastos verdes. Y haciendo el estudio de Pedro en esta semana, también podía darme cuenta de que realmente Pedro había sido participante activo en la instauración de estas iglesias. ¿Y por qué nosotros no lo vemos reflejado en forma clara cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles y la predicación del Evangelio? Bueno, sin duda es porque nos está faltando estudio. Y quiero, si usted se fija, la carta de Pedro arranca escribiéndole a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares donde había ido allí a predicar y a llevar la palabra al apóstol Pablo, primero con Bernabé en su primer viaje misionero, luego con Silas, y se habían sumado otros como era Timoteo, etc. Y lo primero que quería resaltar es que la palabra de Dios nos cuenta de la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, y eso no ocurre en cualquier momento, sino que ocurre en el día de Pentecostés. Dice, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, eran como 120 varones reunidos en un aposento alto, no sé toda la historia, y vino como un viento recio que llenó toda la casa, y allí el apóstol Pedro, puesto de pie, comienza a ser iluminado por el Espíritu Santo y le empieza a mostrar pasajes que ellos desde niños estudiaban en la sinagoga y conocían acerca de que en los postreros días iban a ocurrir estas cosas, como dice el libro del profeta Joel, o como aún los propios salmos y el propio David daba testimonio de Jesucristo, se no permitirá que tu santo vea corrupción, haciendo referencia a que sería levantado con poder de entre los muertos Cristo como primicia entre los que durmieron. ¿Por qué no ocurre en cualquier momento, hermano? Porque Dios, hermano, tiene un plan maestro que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y Pentecostés, o el día 50 que debía, porque ese día dice la palabra en el mandato original en el Antiguo Testamento, dice, contaréis 50 días a partir del sábado de gran solemnidad, estaba en la fiesta de las 7 semanas, y ese día era un día especial. Bueno, en ese día especial la iglesia estaba reunida. Un día especial, hermano, que se siguió celebrando por años. ¿A cuál punto? Que nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles 20, cuando dice el apóstol Pablo, no se quiso detener en Efeso porque se proponía estar para Pentecostés en Jerusalén. Es decir, todo aquel que había entendido y había buscaba de acercarse a Dios, entendía la necesidad de ir y presentarse
como Dios mandaba en la Pascua y también en Pentecostés en aquella ciudad. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo viene y Pedro da este primer discurso, como le llama Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios de nuevo nos vuelve a nombrar, como dice acá, un montón de personas de distintas nacionalidades que estaban reunidas allí en Jerusalén. La palabra no nos explica por qué. No creo que Jerusalén fuera un destino muy turístico ni era una ciudad tan importante en cuanto al comercio, si uno lo estudia desde el punto de vista histórico. Yo entiendo que muchos de ellos era porque eran creyentes que habían venido a buscar la presencia de Dios, no habían entendido, Dios no se había manifestado, Jesús tal vez no había llegado a sus hogares como algunos tuvieron el privilegio de llegar, porque sabemos que Jesús extiende su ministerio lo más al norte que va, es allí hasta el Monte Hermón, donde tiene la transfiguración. Está ahí cercano a lo que vendría a ser Siria, pero dentro de los contornos que antiguamente habían pertenecido a Israel. Jesús no había salido de aquel lugar, y estas personas, como la palabra de Dios nos testifica, no eran residentes habituales de Jerusalén. Estaban allí por algún propósito, entiendo yo, la celebración de la Pascua, pero si usted quiere tener un entendimiento diferente, téngalo, no es problema. Y allí ocurre una gran conversión. Y junto con la conversión, hermano, también viene allí la persecución. Vieron dos grandes persecuciones. Una con la muerte de Esteban, que las iglesias fueron siendo diseminadas por distintos lados, y la otra es cuando Jacobo, el hermano de Juan, junto con Pedro, son encarcelados, y Jacobo es muerto, es el título, y Pedro es encarcelado. Y cuando ocurre esto acá, dice, Pedro salió. Tiene importancia lo que le estoy diciendo, no estoy haciendo una historia, y la importancia la va a ver después en el final de Primera de Pedro. Pedro, habiendo sido librado de la cárcel, no dijo, ¿y ahora a dónde voy? Sabía a dónde tenía que ir, donde había un grupo de hermanos reunidos como iglesia, porque eso es iglesia, hermano, la reunión de los creyentes, en la casa de una María, que era hermana de Bernabé, madre de Marcos o Juan Marcos. Todo pasaje que yo después si usted tiene dudas dónde están, se los puedo estar buscando. Allí salió aquella muchacha Rode a recibirlo, escuchó la voz de Pedro y volvió gozosa, y los otros estaban orando pero no tenían fe. Era tan grande lo que pedían que la veían difícil, que no le creyeron cuando fue y le dijo, la puerta que está golpeando es Pedro. Dicen, como seguía golpeando, allí fueron a ver, y Pedro, habiendo estado con los hermanos, siguió adelante. ¿Por qué? Porque seguía la orden de Herodes de matar a Pedro. Por eso aparece allí un pasaje en Hechos que parece, dice, ¿qué tiene que ver? Dice, muerte de Herodes, y lo de Tiro y de Sidón. Bueno, cuando buscó a Pedro y no lo encontró, porque Pedro estuvo prófugo en ese tiempito que el ángel lo libera de la cárcel, ¿no? Va a visitar a los hermanos y Herodes lo estaba buscando. Como no lo encontró, dice, Herodes volvió a Cesarea. Y allí los de Tiro y de Sidón arreglaron aquella reunión donde uno, tratando de salamerearlo, dijo, voz de Dios y no de hombre, y murió en aquel momento por no haber dado la gloria a Dios. Y ahí se acaba la persecución que tiene Pedro. Le digo porque todo eso no es que diga, bueno, que es un hecho histórico que menciona que no tiene ninguna relevancia, tiene la relevancia de la libertad a la cual logra nuevamente Pedro acceder una vez muerto Herodes. Y dentro de esa dispersión, la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles nos muestra que se había formado una iglesia en un país extranjero, antiguamente Siria, en la ciudad de Antioquía. Allí había varios hermanos reunidos, y dentro de esos hermanos estaban en oración, nos nombra 4 o 5 varones de renombre, y entre ellos estaba Pablo y estaba también Bernabé, reunidos allí, y reciben una revelación de Dios. Dice, apártenme a estos dos para el ministerio. Y ahí arranca el primer viaje misionero del apóstol Pablo,
junto con Bernabé, y van de ahí a Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, que estaba en Asia, y hacen todo un recorrido y vuelven. ¿Y qué pasó? En este interín viene un grupo de hermanos y les empieza a decir a los que se habían convertido, en este caso ahora ya no eran los dispersados, no eran los judíos que se habían convertido al Evangelio, sino los gentiles que por primera vez escuchaban esto y venían y los apabullaban con escritos del Antiguo Testamento, imponiéndole cosas y diciendo, no, Jesús está bien, pero mire que también es necesario hacer esto y aquello otro, si no, Jesús no lo puede salvar. Y tuvieron entonces una discusión seria con Pablo y con Bernabé, porque la salvación está en Jesucristo, no es por medio de obra. Y entonces se genera el primer concilio en Jerusalén. Van estos hermanos a llevar este asunto delante de los apóstoles y le llevan el asunto y dicen, mire, está esta discusión, salió gente a decirle a los que recién se convirtieron, no creyentes viejos que eran los dispersos, sino los creyentes nuevos que se habían evangelizado en el primer viaje misionero, y se les fue a confundir y a decirle, mire que usted puede perder la salvación, como se dice hoy. Y entonces hubo allí una reunión y el apóstol Pedro se levanta y da testimonio. Si usted sabe, dice acá, la opinión de los hombres, hablando en criollo, pesa poco, porque lo importante es que usted vea cómo Dios me utilizó a mí cuando lo envió a predicar a Cornelio, ¿recuerda el mensaje? Dice, Pedro fue allá en medio que no quería ir, cuando estaba orando y todo, y tiene la visión, allí mata y come, Pedro, no, nada inmundo, Dios lo manda allá a la casa de los gentiles. Y Pedro no le gustaba nada, iba, empezó y dice, bueno, el Señor me mandó acá, yo no sé qué hago, porque mire cómo le arranca el discurso, yo no sé qué estoy haciendo acá, no fui rebelde a la visión, vine porque Dios me mandó, pero no me gusta mucho. Y mientras hablaba y les presentaba a Jesucristo, el Espíritu Santo descendió. Y entonces el apóstol Pedro usa eso en ese primer concilio para decirle, ustedes hermanos, saben, dice, cómo Dios les entregó el Espíritu Santo también a los gentiles. Y no fue a través de la obediencia a preceptos humanos, sino por esa obra gloriosa de Dios. Entonces, dice, bueno, nos parece bien a nosotros, y escriben una carta. ¿Y cómo mandan la carta? Mandan mismo, porque digo, a mí me gusta cuando estudio una carta, ver quién la escribe y ver por medio de quién la manda. Y mandan a uno que se llamaba Judas y a otro que se llamaba Silas a llevar esa carta. Y Silas fue y llevó la carta esta a los hermanos y le pareció bien quedarse en aquel lugar, y después se convierte en el compañero de viaje del apóstol Pablo. Pero Silas, hermano, era uno de los que estaba allí en la iglesia de Jerusalén. Fue el que llevó la carta con lo que el concilio de Jerusalén decía, y era tan romano como era el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que cuando están encarcelados allí y los habían mandado a azotar y hubo el terremoto y todo lo demás, y el carcelero se convierte, encubiertamente mandaron a decir, suéltalo? Dice, no, siendo ciudadanos romanos, plural, Silas y Pablo, los dos eran ciudadanos romanos, dice, nos azotaron sin habernos sometido a un juicio, vengan ellos mismos y nos liberen. Estoy diciendo, Silas, igual que era el apóstol Pablo, era romano. Y me daba cuenta, porque también usted lo puede ver en 1 de Pedro capítulo 5, ¿no? Versículo 12, donde dice la salutación, dice, por conducto de, es decir, a través de tal hermano, Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos acerca de la verdadera gracia de Dios, la iglesia que está en Babilonia juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahora miren las referencias, porque Silvano no era otro más que Silas. El Silvano y el Silas eran el mismo, ¿tá? Y hay cantidad de pasajes, hermanos, que nos confirman esto, pero también usted ve acá la arroba que tiene al lado de Silvano, y lo está llevando al pasaje donde es mencionado Silvano. De hecho, no al pasaje, sino a 4 o 5 pasajes diferentes. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que esa obra que tal vez desde el punto de vista de alguien que no estudia a fondo la palabra de Dios, parecería que estaban los judíos en la iglesia de Jerusalén
y por otro lado las iglesias que había levantado el apóstol Pablo. Y sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que había por todos los lugares, aquellos 3.000 que se convirtieron, que fueron dispersados, y luego otros 5.000 que se convirtieron, que también fueron dispersados, no se volvieron a su lugar de origen y se olvidaron de lo que habían recibido y se habían convertido, hermano, en iglesias de Jesucristo, como era la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no? Y habían recibido esto, independientemente de eso, o paralelamente, adicionalmente, como a usted le guste, el apóstol Pablo, junto a Bernabé inicialmente, junto a Silas o Silvano, más adelante, va y predica la palabra. Y era también un tema que lo puede estudiar, hermano, que conforme, porque alguien puede pensar, dice, Dios le cambió el nombre a Pablo. Dios le cambió el nombre a Pablo. Si nos va a dar un nombre nuevo, como dice el libro Apocalipsis, que ninguno sabe sino el que recibe la piedrita con el nombre, un tema aparte. ¿Cómo llamó cuando iba allí en el camino a Damasco? Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si quería cambiar el nombre, le hubiera dicho, Saulo, ahora te voy a llamar Pablo, como le dijo, tú eres Simón, te llamaré Cefas a partir de ahora, Pedro, porque era como si yo me refiriera a un hermano acá y digo, llamo al hermano Elías que pase adelante, de capaz que se queda mirando, ¿quién es el hermano Elías? Es Elijah. Elías es el nombre en otro idioma, igual que Saulo, era el nombre en griego del apóstol Pablo, ¿tá? Sila era el nombre en griego, y el nombre en latín, que era lo que hablaban los romanos, era Silvano, y el equivalente a Sila, y Pablo, el equivalente a Saulo. Pero está bueno que usted estudie, porque si no, el pastor Renzo nos pidió que se estudie la palabra. Y hay mucho para rescatar, pero esto también está en la palabra y por algo está, ¿no? Y fíjese que el mismo que llevó el escrito con la resolución de la iglesia en Jerusalén es el mismo que ahora Pedro está utilizando para llevar su carta a las diferentes iglesias, y siempre lo hacía, hermano, acompañado de alguien, ¿no? En este caso de este Marcos, que también usted puede estudiar la historia y ver acerca de esto, que a mi entender Marcos también es el autor del Evangelio, así a vista de la propia palabra, era sobrino de Bernabé y era hija de María, donde estaba aquella muchacha Rode que fue a atender la puerta, reunidos, orando, unánime, para que Dios les concediera la liberación de Pedro, los protegiera también porque había sido muerto Jacobo. Bueno, hasta acá, hermano, la palabra, un poco más estudio que mensaje, pero que nos podamos ver que tenemos siempre cosas para rescatar de la palabra de Dios y cómo esa obra de Dios se va desarrollando de una manera que uno no piensa, porque tal vez en la idea de uno dice, ¿por qué Dios no habló en tal momento, desde tal lugar? No lo hizo abiertamente a través de Jesucristo, pero Dios tenía un propósito, hermano, un propósito de presentar ya a Jesucristo como la primicia entre los que durmieron, como Cordero de Dios, que ya había obtenido la victoria, que ya había ofrendado su vida, pero que había recibido la potestad, el poder de parte del Padre de tomarla y volver a la vida. De esto eran testigos, como dice al principio de Hechos de los Apóstoles, le apareció a más de 500 hermanos. Que Dios les bendiga, hermano.